Entonces corresponde ver a continuación combinaciones oxigenadas del fósforo. Estamos viendo este elemento, recordemos que los elementos que pertenecen a este grupo número 5 son el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y el bismuto. Estamos en el fósforo, hemos visto algunas características importantes y principales, hemos visto los alótropos del fósforo, ahora vamos a ver las combinaciones oxigenadas de este elemento, es decir, los óxidos, ¿no es cierto? Ahí están óxidos de fósforo. Recordemos que los estados de oxidación para este grupo, ¿cierto? Los más conocidos son 3 y 5. Por supuesto que el nitrógeno tiene una mayor banda de valencia, es más amplia. Pero para el nitrógeno lo más conocido son el 3 y el 5, que también el menos 3 existe. Vamos a ver en conjunto cuando estemos terminando este grupo. Entonces, con estado de oxidación 3 es el trióxido, y con estado de oxidación 5 es el pentóxido, ¿cierto? Óxido del fósforo, compuesto de oxigenado. Pero estas formas no se encuentran en la naturaleza. ¿Cómo se encuentran? Se encuentran de la siguiente manera. Así voy a pasar rápido, como lo van a tener ustedes, lo van a leer con más detalle. Estas son las formas moleculares verdaderas, entonces, ¿no? El doble de las moléculas anteriores, vean ustedes, 4,6 y 4,10. ¿Cómo era antes? Vean, aquí el doble va a ser 4 y aquí el doble va a ser 6. Aquí va a ser 4 y aquí va a ser 10. Entonces, esas son las formas moleculares verdaderas de estos óxidos. Así existen. ¿Cómo se forman estos óxidos? El primer óxido, el óxido inferior, vamos a llamarle, ¿no? El que es 2 y 3. Entonces, se forma cuando el fósforo blanco reacciona con oxígeno limitado, dicen, vean ustedes, oxígeno limitado. Aquí está el fósforo más el oxígeno. Entonces, esto es, en otras palabras, es quemar, calentar, ¿no es cierto? Este elemento, y voy a tener el óxido. La forma correcta de escribirlo es P sub 4, ¿no? Porque son 4 átomos que conforman una molécula de fósforo. Entonces, esa es la forma de obtenerlo. El óxido inferior, haciendo reaccionar con oxígeno, pero vean ustedes, oxígeno limitado, no en exceso. Entonces, ¿cómo será el siguiente óxido? Vamos a ver el siguiente óxido superior, con estado 5. Este óxido se forma cuando el fósforo blanco se quema con exceso ya. El caso anterior era oxígeno limitado. Vean ustedes, acá hay 5 moles. En el caso anterior habían 3 moles. Podemos ver, aquí está 3 moles. Limitado. Entonces en este caso hay exceso, por eso 5. Entonces de esa forma, ¿cierto? Se producen estos óxidos de fósforo. Seguimos viendo. Como son óxidos no metálicos, por lo tanto son óxidos ácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando reaccionen con agua, esos dos óxidos van a formar sus respectivos ácidos oxácidos, ¿no? Entonces yo puedo decir de que estos compuestos, estos dos óxidos, ¿no es cierto?, son anhídridos de su respectivo ácido. Eso es lo que corresponde decir. Ahí está. Ambos óxidos reaccionan con agua para formar los ácidos oxácidos. Todas las formas son anhídridos ácidos. Entonces, este será el ácido formado por el óxido inferior y este será el ácido formado por el óxido superior. ¿Cierto? El óxido fosforoso más el agua me va a dar este, y el óxido fosfórico más el agua me va a dar este ortofosfórico o fosfórico. ¿Cómo se forman entonces? Eso es lo que estábamos explicando. El óxido inferior, aquí está, reacciona con agua para formar el ácido fosforoso. ¿No? Aquí está, es sólido, reaccionando con el agua me da el ácido fosforoso, que son ortoácidos, ¿no es cierto? Y veamos el siguiente. Esto no vamos a ver, lo que está con rojo nomás, ya van a tomar en cuenta. Aquí
aquí directamente vamos a entrar en la formación del otro ácido superior. El óxido superior entonces es una reacción exotérmica vigorosa con el agua. Forma el ácido fosfórico. Aquí está. Como son ortoácidos, por eso está con 5, 3, 8, entre 2, 4, ¿no es cierto? Entonces los respectivos óxidos forman su respectivo ácido, sus correspondientes ácidos cuando ambos reaccionan con el agua. Muy bien. Está claro entonces eso. Seguimos viendo. Esto no es necesario. Esto tampoco está con negro. Esto sí. Hablemos del fósforo en la naturaleza entonces. Por lo común el fósforo se encuentra en la naturaleza como roca fosfórica. ¿Ya? En diferentes lugares del planeta hay yacimientos de este tipo de rocas. ¿No es cierto? Algunas piedras, unas rocas, que son fundamentalmente fosfato de calcio. Ven ustedes fosfato tricálcico o cálcico, puedo decir, o de calcio. Es lo mismo, ¿no? Y otro mineral llamado fluorapatita, o a veces espatoafluoro, de allí falta también el fluoruro de calcio. Son minerales, entonces, donde está el fósforo. Miren ustedes, está el fósforo, pero ¿con qué estado de oxidación está el fósforo? A ver, vamos a permitir la entrada a su compañero. ¿Con qué estado de oxidación está el fósforo en esa roca fosfórica? A ver. Más 5. Está con estado elevado, ¿no es cierto? Y si yo quiero obtener fósforo elemental, fósforo solito, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debo oxidar o reducir para llegar al fósforo solo? ¿Qué debemos hacer? Ya hemos visto esta reacción en la clase anterior, la hemos visto. Les dije, pónganle atención a esta ecuación, les dije. Yo quiero llegar de este fósforo 5 a fósforo 0. Se tiene que oxidar. ¿Tengo que oxidar, seguro? Reducir. Tengo que reducirlo, lo tengo en su máximo estado, como 5. Si yo quiero llegar a 0, tengo que reducirlo, ya, tomen en cuenta. Tengo que reducirlo, entonces tengo que hacerlo racional con un reductor. Si la tienen ustedes la ecuación ahí, hemos pasado ya esta clase. Cuando reacciona con coque y con sílice, ¿no es cierto? Y calentando. El fósforo libre se obtiene por calentamiento de fosfato cálcico con coque y arena. Acá está. Acá está. Esta es la reacción que yo les decía. El fósforo libre se obtiene por calentamiento. Fosfato, aquí está el fosfato, con coque, un tipo de carbón, y sílice. ¿No es cierto? El fósforo es un elemento esencial para la vida. Constituye solo el 1% en masa del cuerpo humano, pero es un porcentaje muy importante. Aproximadamente el 23% del esqueleto humano es materia mineral. Todo esqueleto de todos los vertebrados es de color blanco, ¿cierto? Eso es por el calcio que tienen. Los huesos son blancos, los dientes son blancos, ¿no? Por el calcio, por la presencia de abundante calcio. Aquí están, ¿no es cierto? Vean ustedes, los dientes son este tipo de minerales, son combinados con otros. Los fosfatos también son importantes en los materiales genéticos, o sea, en estos ácidos nucleicos que hay en todo organismo vivo. Entonces, en muy pequeñas cantidades están fosfatos, fósforo, ¿no? Formando fosfato y otras sustancias más. Muy bien. Problemas medioambientales. Eutrofización de agua. Eutrofización, ahí está la definición. Por ejemplo, si yo tenemos una laguna o un lago donde toda la vida acuática está desarrollándose de una manera normal, ¿ya? Y de pronto llega una corriente de agua, por ejemplo, del tema de la agricultura, ¿no? Llega y contamina esa laguna. Entonces, en
en la corriente de agua que llega, producto por ejemplo, de lavar la fumigadora de los agricultores, ¿no es cierto? Va elevada concentración de nitrógeno y fósforo. Y son nutrientes importantes esos elementos para que haya desarrollo de algas en esas lagunas, donde todo estaba normal. Y hay un desarrollo descontrolado y rápido de las algas. Y se forman así como unos mantos que cubren todo el agua, se va creciendo y todo se llena de algas, la superficie del agua, ¿no? Si no se hace un rápido control. ¿Qué ocurrió? Las algas se desarrollaron de una manera descontrolada. ¿Por qué se desarrollaron? Porque en un principio esa agua estaba en normalidad, todo bien, y de pronto llegó una corriente de agua contaminante, producto de la agricultura, ¿no? De enjuagar las mochilas o cosas así, de la gente que fumiga las plantas, los sembradíos. Entonces esas aguas llevan nitrógeno y fósforo, que son nutrientes muy apropiados para que las algas se desarrollen. Por eso se desarrollan las algas. Se contamina esa agua entonces, esa laguna, y hay un desarrollo descontrolado de algas. Entonces se dice que ese ambiente sea eutrofizado. A eso se llama eutrofización natural de un lago, que acelera en gran medida por los fosfatos, fíjense, procedentes de las aguas residuales y los restos de fertilizantes en la agricultura. Pueden ser esas aguas provenientes del tema de la agricultura o de algunas industrias también, pero tienen que ser ricas en nitrógeno y en fósforo para que haya ese desarrollo descontrolado de las algas. Y como la superficie se torna así, o sea, se cubre de algas, de esas plantas acuáticas, entonces no penetra la luz del sol, no hay la oxigenación, no se generan las olas. Entonces los peces pueden morir, la vida acuática en la profundidad puede morir. ¿Por qué? Porque ha habido una eutrofización, se dice. ¿Ya? Ha habido una eutrofización. Eso es eutrofización. Entonces, agua natural, agua limpia, donde la vida acuática es normal. De pronto, llega una corriente, interrumpe esa normalidad y hay una eutrofización por todo eso que hemos hablado. Aquí se puede hacer un esquema, fíjense. En este primer bloque el agua es clara, la luz penetra, la luz del sol penetra para la fotosíntesis, todo normal. Prospera la vegetación acuática sumergida. Y de pronto, vean ustedes, llegó esa corriente de agua residual y aquí está, se ve verde en la superficie, un manto que cubre todo el agua. Se torna turbia el agua, la vegetación acuática sumergida queda en la oscuridad, no hay la luz del sol por acá, porque esto impide, entonces no hay fotosíntesis, no hay oxigenación. Entonces hay agotamiento de oxígeno, mueren los peces y otras vidas más, otros sistemas vivientes mueren. Tenemos un ambiente eutrófico, decimos, ¿cierto? Un ambiente eutrófico es lo contrario de un ambiente natural normal, lo contrario. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Estamos aquí. Usos y aplicaciones de los fosfatos. O sea, los fosfatos vienen a ser sales del ácido fosfórico, ¿no es cierto? Y son muy importantes este tipo de sales. Vean ustedes los fosfatos de sodio, diferentes aplicaciones, el de potasio, en el tema de los fertilizantes y muchas otras aplicaciones. Muchas otras aplicaciones en la industria, en el comercio, en la producción. Entonces, muy importante. Listo, estamos terminando esta parte. Ahora vamos a seguir con lo que teníamos, esto de acá. Estamos terminando con el fósforo. ¿Cuál es el elemento que sigue? El nitrógeno, fósforo, el arsénico, ¿no es cierto? Todo esto lo hemos visto ayer.
también los alótropos de fósforo. Concepto de alotropía, esto hemos visto. Esto también, esto también. Aquí. Arsénico, antimonio y bismuto nos faltan. Entonces, el arsénico y el antimonio es posible encontrarlo libre, pero principalmente están como minerales. Miren ustedes, aquí tenemos la fórmula y tenemos los nombres, ¿no? En este caso, ambos se volatilizan en el proceso de fusión de minerales de cobre. Por ejemplo, cuando se está industrializando estos minerales, dice esto de acá, se está procesando e industrializando el cobre, el plomo, el cobalto y el oro, ¿no es cierto? Son arrastrados, dice, por los gases de chimenea, o sea, por la chimenea se liberan. ¿Quiénes? Estos dos compuestos. ¿En qué tipo de industria? En aquellas industrias que procesen estos minerales, estos metales, ¿no es cierto? Que están acá, lo estoy señalando. Por la chimenea se liberan arsénico y antimonio, eso quiere decir. Y de ahí se los puede recuperar, ambos minerales, ambos metales. Es interesante. ¿Qué aplicaciones tiene el arsénico? Aquí está el arsénico al centro. Diferentes aplicaciones. Miren, en la tecnología de producción de vidrio, altamente tóxicos son, ¿no es cierto? Se lo utilizó en las guerras, en fuegos artificiales, en pinturas, pigmentos, en aleaciones se utiliza también el arsénico, en la industria electrónica, ¿no es cierto? Semiconductores, diodos, emisores de luz. Podemos decir industria electrónica. Entonces son aleaciones, son aplicaciones de este elemento del arsénico. El antimonio. También el antimonio es utilizado en aleaciones. Si ustedes pueden ver acá, es una bujía esto de motor. Hay bujías de diferentes aleaciones. En este caso es una opción, digamos esto, ¿no? Vean ustedes otras aleaciones para otros productos. Y también en la industria electrónica, lo que es el tema de los semiconductores. Entonces, el arsénico y el antimonio tienen mucha aplicación, aleaciones y la industria electrónica. El bismuto. El bismuto también a partir de sus minerales se lo puede obtener, o también cuando se está procesando, vean ustedes, plomo, cobre y estaño, como residuo también, este bismuto. ¿Qué aplicaciones tiene? Aleaciones también de bajo punto de fusión, la industria electrónica también. Entonces, los tres elementos tienen mucha aplicación en aleaciones y la industria electrónica. Y el tema de los cosméticos, barnices, pinturas y medicamentos también es utilizado el bismuto. Y aquí un poquito para reforzar lo que es la eutrofización. ¿Ya? Para reforzar. Dice, enriquecimiento en nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático. Ese ecosistema puede ser una laguna o un lago. Y miren cómo está lleno de algas en la superficie. A un principio esto era pura agua normal, pero esto se puede tapar de agua. Para el desarrollo de los productores de ecosistemas acuáticos es necesaria la presencia de nitrógeno y fósforo, vean ustedes, ¿no? Y estos elementos están presentes en los fertilizantes. Por eso decíamos en el tema de la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los agricultores? A veces fumigan sus sembradíos ahí con sus máquinas y de repente enjuagan sus tanques, enjuagan con esta agua y ahí mismo la vacían. Y ahí está el río. Ahí está el peligro de que esta agua, que vamos a suponer que no es un río, es una laguna. Entonces le estamos poniendo nutrientes apropiados que tienen nitrógeno y fósforo y se van a desarrollar las algas, ¿no? Y ahí viene el problema. Y aquí está la explicación más didáctica, ¿no? De las diferentes etapas. Gran aporte de nutrientes.
la corriente que llega, esto va a promover, va a generar nitrógeno y fósforo derivado de la contaminación de las aguas y suelos. No solamente el tema de la agricultura, ¿no? Puede ser algunas industrias también que tengan esos nutrientes. Y bueno, etapa 2, proliferación de productores primarios, algas unicelulares, las algas, que son organismos vivos que se van a ubicar en la superficie. Esto provoca un enturbiamiento que impide que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema. En el fondo pues hay otros organismos que viven, ¿no es cierto? Y otros que viven en la parte intermedia, otros en la superficie, y a todos, absolutamente a todos, les afecta porque no hay la presencia del sol para la fotosíntesis y no hay la posibilidad de que se oxigene. Como consecuencia, en el fondo se hace imposible la fotosíntesis, ahí está. Al mismo tiempo aumenta la actividad metabólica consumidora de oxígenos, el oxígeno que ahí se va agotando porque no se mueve el agua. No hay las olas, ¿no es cierto?, generadas por el viento. Se agota el oxígeno del fondo, la actividad aerobia y el ambiente se vuelve anaerobio. Anaerobia, ausencia de oxígeno, quiere decir. Con la falta de oxígeno se puede llegar al exterminio de la vida en el ecosistema. Entonces tengo un ambiente eutrófico, se dice. Un ambiente eutrófico tenemos ahí, ¿no? Entonces ese es un impacto negativo que hay que cuidar. Bueno, seguimos, ¿qué más tenemos? Ahí está, esta es la última de esta parte entonces. Principal causa antropogénica. ¿Esta palabra qué significa antropogénica? Una acción generada por el hombre, quiere decir, ¿no? Una causa promovida por el hombre, o antrópica o antropogénica. Contaminación puede darse de distintas formas, ¿no? La contaminación de suelos y de los acuíferos por fertilizantes inorgánicos, excrementos de animales o por efluentes urbanos, lo que decíamos, ¿no? Pero que aportan, aquí está, con nitrógeno y fósforo, son fundamentales. Las contaminaciones forestales aumentan la materia orgánica disuelta. La contaminación atmosférica por los óxidos de nitrógeno y de azufre. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya estamos terminando esta parte. Recuerden de que el nitrógeno tiene -3. Y con el hidrógeno, ¿qué compuesto forma? El nitrógeno con el hidrógeno en su mínimo estado, ¿se acuerdan? ¿Qué compuesto forma? Nitrógeno con hidrógeno, nitrógeno -3 e hidrógeno. ¿Qué compuesto? ¿Amonio? Amoníaco, no amonio. Amoníaco. Amoníaco, ¿cierto? Entonces todos estos elementos tienen -3 también. Cuando el nitrógeno se combina con el hidrógeno, con ese estado mínimo -3, se llama amoníaco. ¿Ya? El fósforo también se combina con su estado -3 con el hidrógeno. Todos los elementos, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿ya? Con su estado -3 con el hidrógeno. Entonces, caso del nitrógeno se llama amoníaco. Y caso de fósforo se llama fosfamina, ¿ya? Sería pH3. El nitrógeno es NH3, ¿no es cierto? El amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3. Ese es el amoníaco. La fosfamina o fosfina sería pH3. Arsenamina, arsénico, hidrógeno 3, también con el estado -3. Son compuestos tóxicos muy venenosos que tienen aplicaciones específicas. De esos compuestos, el más conocido es el amoníaco, ¿no? Después viene con el antimonio también, como es la estivamina, SbH3, estivamina, ¿ya? Entonces, de esa familia, el amoníaco es el más importante. De todas maneras, es bueno hacer la aclaración. Estamos terminando el grupo número 5, entonces. Viene a continuación el grupo número 4.
¿Cuáles son esos elementos? A ver, alguien dígame. Alguien dígame. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Esos son ya los elementos que vamos a ver en la siguiente clase. Así que de momento, vamos a quedar acá. A ver cuántos alumnos hay en la... Entraron muy tarde, algunos, pero bueno, no importa. Esta clase la estoy grabando y la voy a pasar para mañana, para el otro grupo.